Hola a todos, mi nombre es Juan Diego. Y mi nombre es Marco. Y bienvenidos a Cerberus Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cerberus Podcast. Marco, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, todo chévere. El día de hoy tenemos una invitada bastante especial. Que se sale un poquito de la serie de invitados que hemos tenido hasta el momento, pero que sé que aportará muchísimo tanto a esta conversación como a nosotros. Paola, hola. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, Paola Ocando es nuestra compañera de universidad en la Universidad de los Andes, y que desde hace un tiempo decidió salirse un poquito de esa línea de la universidad y de lo que todos estábamos haciendo, y tomó un camino muy, muy interesante, pero un poquito distinto. Paola, no sé si nos quieres contar qué estás haciendo hoy en día, en qué trabajas, etcétera. De hecho, es bastante curioso porque ustedes me dicen Paola y normalmente todos me dicen Ángela. Actualmente dirijo la escuela de blockchain y criptomonedas en Platzi. Platzi es la plataforma de educación profesional más grande de toda Latinoamérica. Así que sí, un salto bastante peculiar, pero divertido y lleno de muchos aprendizajes. Bueno, pero ¿cómo prefieres que te digamos? ¿Paola, como de cariño te llamamos, o Ángela? Ustedes, Paola, no es habitual, creo que es la primera vez que me llaman Paola en un podcast, por eso me llamó la atención, pero Paola siempre. Bueno, Paola te quedaste entonces. Sí, estás en Platzi, como lo acabas de decir, pues es una empresa muy grande y que la está rompiendo ahorita, tanto en Latinoamérica como yo sé que en otros países también. Tienes un video en YouTube donde cuentas cómo fue todo ese journey desde Mérida, en La Hechicera, hasta Bogotá, donde estamos ahorita. Pero no sé si nos quieres dar como un breve resumen ahí rapidito, y sin mucho detalle, porque pueden siempre ir a ver el video en YouTube, pero que dejaremos en la descripción, por cierto. Pero si nos puedes dar un breve resumen, sería genial. De hecho, yo estudiaba con ustedes, pero llegó un punto en que honestamente dejé de sentirme atraída por ir a clases, por estudiar como de esa forma. Ojo, yo siempre he sido muy curiosa y sigo estudiando día con día, pero ya no me sentía tan cómoda en ese espacio. Amo y siempre amaré ser holandina, by the way. Pero simplemente siento que necesitaba un cambio o un salto. Y siendo muy honesta, no sabía cuál iba a ser ese salto. Solo sabía que no podía ser un golpe impulsivo, sino que tenía que planificar bien cómo iba a ocurrir eso, porque no iba a ser de, ok, listo, hoy dejo la facultad y mañana quién sabe qué va a pasar conmigo. En el camino comencé a estudiar un montón de temas, comencé a experimentar un montón en internet, seguía viendo cosas de programación, seguían sin llamarme la atención, leí mucho de marketing, de economía, de un montón de cosas, hasta que justamente escuchando en los pasillos de la universidad alguien comenzó a hablar de blockchain. No me acuerdo ni siquiera quién fue, yo solo sé que escuché la palabra y fue como, ok, ¿de qué está hablando? Y nada, desde el punto en que comencé a investigar de ello o a googlear, todo cambió y me obsesioné por completo de este tema. Se unieron grandes pasiones a través de ello y desde entonces decidí apostarlo todo por esa tecnología que en ese momento no muchos confiaban, pero que para mí sonaba como algo disruptivo y quería ser parte. ¿En qué año fue eso? 2016, 2017, más o menos.
Dejé la universidad finalmente en 2018, a finales de 2018. Cuando tú dejas la universidad, porque bueno, ya no te sentías bien en ese ambiente de la universidad, justo en el 2018, pues para nadie es un secreto que Venezuela estaba pasando por momentos difíciles, quizás más que ahora, porque hay varios factores ahí que se juntan también, pero en el 2018 recuerdo que era una época difícil. ¿Tú crees que ese ambiente universitario te dejó de gustar por la situación país o simplemente es el ambiente universitario que ya te dejó de gustar? Y te lo digo porque, pues, yo soy bien pro universidad, ¿no? De hecho, estoy ahorita estudiando 2 carreras, pero sí me causa eso curiosidad. Oye, la verdad no, creo que nunca lo había pensado, como que no me había sentado a reflexionar un poco de ello, pero sí recuerdo que hubo un detonante en ese momento debido pues a la situación país y todo. Era como un aspecto muy negativo en todo sentido. Todos hablaban de lo malo que estaba pasando, de lo negativo que estaba pasando. La inflación era una locura en ese momento. Y recuerdo que viendo un video en Platzi Life, de hecho, Freddy Vega, que soy el founder de la empresa en la que trabajo, dice: eres el promedio de la gente que te rodea. Y si estás todo el tiempo llena de mensajes negativos, pues así va a ser tu vida. Pero si buscas lo contrario, probablemente vas a crecer un montón. Entonces, recuerdo que en ese momento miré alrededor y fue de, uy, de pronto por acá no es, o de pronto acá no me siento tan cómoda. Creo que era un poco más el entorno como con quienes estaba, incluye amigos, familia, etc. No me sentía tan cómoda. De pronto también motivado un poco por... Yo he sido muy rebelde, creo que se los contaba hace poco. Quería ir a clases y estudiar como a mi manera. No podía porque tenía que seguir ciertos lineamientos. Quería estudiar desde casa. Con mis amigos no era así porque ellos querían otra cosa. Quería estudiar otra cosa. Para mi familia era no, tú tienes que estudiar esto. Entonces creo que se unieron un montón de nos en el camino que me llevaron a cancelar todo. No lo relaciono directamente con la situación país de ese momento, pero creo que al final todo está conectado, ¿no? Así que simplemente me cansé un poquito de eso. No era lo que quería o como proyectaba en mi vida, y creo que por eso fue que decidí dar el cambio, no por nada más. Vale, perfecto. Otra preguntita en ese puntico. Tú, pues, aprendes todo el mundo cripto por tu cuenta, ¿sí? Eso deja ver, pues, primero, el espíritu autodidacta que también yo vi cuando fui tu compañero y pues que se logra ver de acuerdo a tu experiencia. ¿Tú crees que ese espíritu autodidacta lo tuviste siempre o empezó cuando empezaste en el mundo de la programación? Y te lo digo porque normalmente los programadores solemos ser bien autodidactas o muchas veces no... O sea, digamos, yo ahorita que estoy estudiando en la Universidad Nacional, yo no pienso en ir a la biblioteca o no pienso escribirle a un profesor, ese tipo de cosas. Siempre pienso primero en hacerlo yo solo y después, bueno, en el peor de los casos, preguntarle a alguien. Pero, ¿tú crees que ese espíritu autodidacta de dónde vino? Esa es una reflexión muy bonita. Ayer justo me estaba acordando de cómo mi mamá siempre me ponía, o sea, como que me invitaba. Si yo quería contar hojitas, ella me ayudaba a recolectar hojitas. Si yo quería jugar con animales, ella me llevaba. Entonces creo que viene un poco desde mi casa, pero algo que sí agradezco un montón es que ese pensamiento de resolución de problemas y conflictos viene de estudiar programación. Nuestros profesores, Mujica, Rafael, recuerdo que... y había un profe de redes que honestamente no me acuerdo el nombre, perdón, pero siempre era de... Lo bonito de este mundo es que hay miles de respuestas y nuestra tarea es buscar la solución a esos problemas y optimizarlos. Entonces eso es algo que siempre se me va a quedar, y creo que de tantos problemas que en el camino te colocan y tienes que siempre pensar en la mejor manera por la memoria, etcétera, es algo que te cambia la perspectiva y la forma de ver las cosas. Eso sin hablar del montón de integrales y derivadas que nos pusieron en un cuaderno en algún momento, pero creo que definitivamente te impacta un montón. Y no viene desde cripto, viene desde mucho antes. Así que mucha de esa responsabilidad sí se la acuñó a la universidad. Vale, qué genial. Eso es, bueno, es una reflexión que hacer, ¿no? Saber que siempre podemos, o sea, el conocimiento está ahí al alcance de todos, está a un clic.
Siempre hay que tener pues un poquito de disciplina. Bueno, un poquito de disciplina, no, mucha disciplina. Hay que tener... Mucha disciplina. Hay que ser bien disciplinado para aprender con su cuenta, pero hay que tener un poquito de motivación para hacer las cosas y querer lograr un objetivo. Si quieres volvemos al tema, a tu historia de cómo dejaste la universidad. ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Qué te dijo tu familia? Tu familia más cercana a tu núcleo familiar. ¿Cómo se tomó la idea de que voy a dejar la universidad? Mira, yo creo que para nadie fue sencillo. A ver, todos en Mérida crecemos con ese sueño de ser holandinos, ¿no? Esta parte no la podemos negar. Pero creo que de alguna forma yo logré como sobrellevar eso porque no fue una decisión impulsiva. No fue de, oiga, mamá, ya valió, ya no estudio más. Sino llegué como con un plan de alguna forma. O sea, recuerdo que fue de, voy a retirar mis materias. Voy a retirar este semestre. De igual forma le dije, voy a esperar un semestre. Si este semestre yo siento que no puedo avanzar, yo regreso el próximo. No es como un retiro absoluto. Aún creo que no lo es. Pero sí fue de tranquila, no se preocupen por mí, yo ya encontré la forma de autosustentarme y mantenerme. Y ahora, algo que sí recuerdo perfecto es que le dije, si en algún punto tú ves que dejo de estudiar un día o en algún punto yo siento que no aprendo algo nuevo en cada momento, yo vuelvo a la universidad. Pero por ahora déjame tratar de seguir este camino. Y aunque ya no entendía muy bien en ese momento que era Bitcoin y blockchain y todo eso, decidió como apoyarme porque creo que lo más importante para un papá no es solo el hecho de entregarle el papel per se, sino de ver que su hijo se rinda y no quiere estudiar más nada. En mi caso fue de, dejo esto pero tomo este camino. Y creo que eso lo hizo más fácil. Ok. Pablo, una pregunta. Cuando entras en Platzi, ¿cuál fue tu primer rol? Esa es una historia curiosa. Creo que antes de eso vale la pena regresar un poquito en la historia. Yo estuve manteniendo como 2 o 3 años y en 2019, aparte de yo estuve en Platzi desde 2017. Fui becada desde 2017, solo para que tengan contexto. Dejo la universidad, pero sigo estudiando online. En 2019 me alejo un poco de cripto por varias razones y conozco las oficinas. En ese momento siempre he sido como muy fan de comunidades, aunque antes tenía un rol más anónimo, por así decirlo. Y comienzo, o mi primera oportunidad se da por eso. Me alejo un momento de cripto, sigo estudiando, pero soy muy activa en comunidad. Entonces comienzo en Success, que es como la posibilidad de responder dudas a los estudiantes y ayudar a los estudiantes de Platzi con cada una de sus inquietudes. Ok. La razón por la que pregunto es la siguiente, porque mencionaste que te cansaste del espacio universitario o que no era para ti. Y entras en un rol donde la comunidad es súper importante. ¿Qué perspectiva sacas o qué diferencias extraes de esos dos, de esas dos posiciones? Ser estudiante en una universidad y estar activa en la comunidad de Platzi. Creo que la diferencia siempre está en la libertad. En uno de los lugares estaba estudiando lo que me apasionaba y en el otro lugar estaba estudiando exactamente lo mismo porque también estudiaba programación, pero yo ponía las reglas del juego, no alguien por mí. Y me encantaría decir que soy la única que piensa así, pero no, la mayoría de las personas somos rebeldes en ese sentido. Y creo que tener esa libertad de tiempo y no estar en un lugar en el que competías por notas, sino en otro en el que simplemente estabas en comunidad aprendiendo por diversión, por hacer amigos y por mejorarte a ti mismo fue lo que para mí cambió todo. No, pero sí hay algo que debo resaltar acá y es que en el momento en donde tú dejas la universidad y bueno, ya ahorita ha cambiado porque hay cosas que simplemente no se pueden sostener en el transcurso del tiempo, pero es verdad que cuando tú dejas la Universidad de los Andes era bien tradicional. Bien anticuada en ese aspecto. La comunidad que había era bastante cerrada, como tú dices, no había libertad de ningún tipo. Es verdad que ahorita muchas de esas cosas han cambiado. Yo estoy acá en Colombia, pero sigo estudiando allá, tengo todavía materias. De hecho, espero graduarme pronto. Pero es verdad que han cambiado porque
las personas encargadas de dirigir la universidad pues se han dado cuenta de que ese modelo tradicional de universidad simplemente es insostenible y que la universidad está perdiendo talento. O sea, por suerte aún no ha perdido gente como tú que todavía está dispuesta a retomar ese tipo de cosas, pero es verdad que se ha perdido mucho talento y en muchas áreas, y mucho talento que pudo haber o que puede aportar muchísimo a la universidad, no solo en el aspecto académico, sino en muchos otros. Por ejemplo, yo ahorita soy preparador de una de las materias. Yo no soy preparador oficialmente de la Universidad de los Andes porque me votaron. Cuando habían disturbios en Venezuela, no pude subir a llevar mis papeles y me votaron. Entonces, ese tipo de cosas eran precisamente para esa fecha. Ahora soy preparador de análisis y diseño de algoritmos, pero digamos un preparador informal. Que si bien los alumnos valoran y aprecian mucho eso, pues es algo que uno trata pues de aportar. Y yo sé que en tu aspecto y muchos estudiantes que han pasado por la Universidad de los Andes pueden aportar muchísimo a esa comunidad que se ha perdido. Incluso, bueno, ahorita yo creo que no te conté, pero hay muchos estudiantes que cuando nosotros empezamos eran nuestros preparadores. Ahorita muchos son profesores de la universidad. No son profesores dedicados a tiempo completo, pero sí que están ayudando a todo eso y están dando un granito de arena ahí. Entonces, bueno, que sepas que ha cambiado un poquito eso. Hay algo que no podemos negar y ocultar, y es que todos los que nacimos en Mérida nos sentimos demasiado orgullosos y orgullosas por lo que la ULA hizo por nuestro estado, ¿no? Y que es, como lo mencionas, talento que aunque hayamos o no terminado la carrera, seguimos hablando de esto afuera. Y creo que algo muy bonito también es eso, la unión. De pronto, esa comunidad que se creó con otro objetivo, pero nos une a todos. O sea, tú conoces a un holandino acá o en Francia y es como, chamo, ¿en serio? Y así como con esa felicidad. Yo recuerdo que en ese momento habían profesores haciendo el proyecto Raíz. No sé si ustedes lograron... sí, estábamos en las mismas materias. Y recuerdo que esa fue una de las cosas que a mí más me cambió, porque era estudiar para poner en práctica algo, cuando normalmente era memorizar para tener un puntaje. Y creo que desde entonces eso fue algo que a mí personalmente me influyó un montón, y qué bueno que me estés contando que ha ido avanzando en ese sentido. Sí, de hecho, uno de los co-founders, por así decirlo, de la estrategia Raíz es el profesor Gerard, que estuvo acá en nuestro podcast contando pues, un poquito su historia de vida. Pero sí, súper interesante todo y ojalá y la comunidad siga creciendo, que es de hecho una de las razones de este podcast, ¿no? Nosotros también queremos de cierta forma crear comunidad, que los muchachos que están empezando en la universidad o están empezando en el mundo de la programación pues tengan la perspectiva de gente que ya ha pasado por ese camino y bueno, eso es súper genial. Si quieres, pasemos un poquito al presente y dejemos un poquito la nostalgia atrás. Cuéntame, ¿sigues estudiando? ¿Sigues aprendiendo las criptomonedas? Es un mundo que está cambiando continuamente, pero me encantaría que me dijeras cómo es tu hábito de aprendizaje. ¿Qué haces para aprender, para estar continuamente conociendo cosas nuevas? Va a sonar muy cliché, pero la comunidad me ayuda un montón. Y lo segundo es que a mí me encanta leer. Creo que funciono mucho leyendo y comunicándome. Dicho esto, trato de todos los días leer algo nuevo. De pronto también depende mucho de la forma en que tú aprendas, ¿no? Todos podemos aprender de todas las formas, pero algunos tenemos preferencias. Yo suelo leer con pequeñas como pepitas de valor, ¿no? Si no leí un concepto, me llamó la atención y allí abro 10 pestañas en Google, literal. Leí una noticia que me llamó la atención y hubo una palabra, ahí literal vuelvo a terminar con 10 pestañas. Pero también aprendo mucho de la gente. Entonces, algo que también me encanta hacer es ver videos. Leo muchos papers en inglés principalmente.
trato de que las personas de las que aprenda también constantemente estén como inmersos en. Y cuando también tienes como esa comunidad o entorno que te motiva a seguir aprendiendo, nos compartimos artículos, mensajes, conceptos, por qué no estamos haciendo esto, por qué no estamos haciendo lo otro. Yo tengo un espacio también todos los lunes a las 7 en Twitter, donde invito a referentes de la industria a Platzi, y trato de hacer esas preguntas que yo genuinamente tengo, como, oye, ¿y por qué no estamos haciendo esto acá? ¿Y por qué tú crees que las cosas funcionan así? ¿Y por qué tal cosa? Y si te das cuenta, al final es como tener un profesor o profesora. Eso lo que es una forma más didáctica de aprender, y en mi experiencia personal es como aprendo más fácil. ¿Ese espacio que tienes es exclusivo para estudiantes de Platzi? No, está abierto a toda la comunidad. Todas las personas que quieran aprender se unen y es una conversación, ¿sabes? Creo que la diferencia es esa, no es un lugar en el que dices, hola, bienvenidos, hoy vamos a aprender. No, sino, ¿qué hubo, Diego? ¿Podemos hablar de tal cosa? O Marco, ¿qué opinas tú de tal cosa? Y al final es resumir la experiencia de muchas personas que también aprenden día con día y tienen horas invertidas de estudio, que a través de palabras un poco más sencillas logran llevar mensajes importantes a la comunidad, y creo que eso es increíble. Dejaremos también ese espacio, el enlace de ese espacio también en la descripción para que esté disponible para todos los que nuestra audiencia, porque cabe resaltar que la mayoría de nuestra audiencia son estudiantes universitarios que están empezando, tanto de acá de la Universidad Nacional como de allá de la Universidad de los Andes. Genial. Otra preguntita en ese punto. Ahorita programas, ¿estás programando? En caso, ¿no? Ni un poquito. A ver, me encanta Solidity, pero hace mucho que no me dedico activamente a programar. Sin embargo, entiendo. Y puedo hacer cosas sencillas como hola mundos o hacer deploys chiquititos en Web3, pero no es lo que me apasiona. Ojo, sí me encanta aprender de esto y entenderlo para poder así, digamos que de alguna forma validar cómo puedo ayudar a más personas a que sí sean parte de programación, porque seamos honestos, esto es súper necesario y una tecnología que abre la puerta a miles de personas a construir cosas nuevas. Dado que gran parte de quienes nos escuchan son estudiantes universitarios y tú eres una directora de escuela en Platzi, ¿qué valor le ofrece una escuela de Platzi a un estudiante universitario? Ponle que llega a su casa a las 6 y ya pasó todo el día en la universidad y la cuestión, ¿qué ventaja o qué valor le ofrece una escuela de Platzi a él? O sea, yo sé que por ser parte de un proyecto en línea, pareciera que somos o que estamos en contra de. Y de hecho no, creo que somos más bien el complemento perfecto para las personas que están en la universidad. ¿Por qué? Porque si yo me remonto a Paola del semestre 2 de la ULA, había muchas preguntas que tenía y que de pronto me daba pena preguntarle directamente a un profesor, o había de pronto proyectos que no entendía cómo resolver, pero que alguien más había hecho. Platzi que tiene, además de cápsulas pequeñas de contenido, contrario a cápsulas grandes de información que vemos en la universidad, precisamente una comunidad que te ayuda a entender cómo avanzar más rápido. Y que ahorita Juan Diego mencionaba eso, la motivación o el empuje que necesitas para crear la disciplina que te lleve a aprender por sí solo. No solo en un espacio cerrado, sino que ese es el impulso que necesites para construir cosas afuera de ello. Ese aspecto es súper importante lo que acabas de decir y creo que es muy acertado. Que ustedes mismos se vean como un complemento a alguien que ya lleva un camino de aprendizaje, puede ser en la universidad, puede ser un aprendizaje por su cuenta, pero que ustedes se vean como un complemento y como una herramienta que se puede utilizar para el aprendizaje, me parece genial. Y saber que ustedes no están en contra de un camino universitario, saber que ustedes están conscientes de lo que pueden aportar a esos estudiantes, está súper bien. Y eso es algo que Marco y yo siempre discutimos y siempre estamos al tanto. Porque hay muchas personas que, o sea, ¿qué opinas tú de las personas que ven, por ejemplo,
Ya deja tú plataformas como Platzi, porque Platzi obviamente no es la única, si bien es la más grande no es la única. ¿O qué opinas tú de esas personas que ven esas plataformas y dicen, ¿para qué voy a seguir en mi universidad si puedo hacer todo un camino con alguna de estas plataformas? Claro, muchas personas ignoran la disciplina que hay detrás de eso, ¿no? La disciplina que hay detrás de eso. Pero ¿tú qué opinas acerca de eso? Yo creo que son varios puntos. Lo primero es que, aunque yo seguí ese camino, no recomiendo a las personas no ir a la universidad. Si tienen la oportunidad de ir a la universidad, vayan, porque a mí me cambió en muchos sentidos. No solo la perspectiva de pensar en resolución de conflictos, sino enfrentarme a una versión más madura de mí. Porque ir a la universidad implica tener nuevos hábitos, tener horarios de estudio, hacer amigos, perder amigos, hacerte amigos de profes, entender que algo va a ser tu networking del futuro y aprender de la experiencia de gente que lleva años enseñando, ¿no? Así que para mí la universidad es más que los núcleos o espacios de tiempo en que aprendes cálculo o aprendes física o aprendes química, sino crecer y madurar un montón. Ahora bien, ¿por qué no solo me dedicaría a, no sé, elegir una plataforma? Yo probaría de todo si tuviese la universidad. Esto teniendo en cuenta que no en todos los países es tan fácil ir a la universidad. Para nosotros era ser buenos, hacer una prueba y hacer un examen. Pero en países como Colombia, por ejemplo, las universidades son costosas e implican una inversión altísima. Entonces creo que depende de varios factores. Si tienes la oportunidad de ir a la universidad, ve. Más allá del conocimiento que vas a adquirir es la experiencia que te va a llevar a crecer en el tiempo. Y eso para mí no tiene precio. Y lo segundo es que si no tienes la oportunidad de ir a la universidad porque es muy costosa, invierte tu tiempo, que es lo más valioso, en desarrollarte a ti como persona. Antes de decir voy a estudiar y voy a ir a la NASA, es ok, ¿cómo voy a desarrollar los hábitos que me lleven a aprender de, no sé, los sistemas solares 15 minutos al día? Y créanme que suena fácil, pero no lo es. Entonces yo haría eso si tuviese que repetir mi historia. Genial, excelente. Súper buena esa reflexión. Y sí, eso muchas veces, creo que en varios episodios hemos tratado de decir precisamente eso. La universidad te aporta muchas cosas. Te aporta muchas cosas. De ahí salen, por ejemplo, de ahí conocí a Marco, de ahí te conozco a ti. Uno tiene la oportunidad de conocer grandes personas, personas no tan buenas, personas, pero que siempre, cada persona que está ahí en tu camino, pues te va a aportar algo, ya sea profesionalmente o en otras perspectivas. Sí, cada historia también es un camino distinto, pues. Y hay gente que tiene que estar en las universidades siguiendo el formalismo necesario, pues, sacando el research adelante de teorías y de diferentes cosas, pues que salen es de la universidad primero. Por eso cada camino es distinto. De hecho, yo estoy muy de acuerdo con eso. Por ejemplo, creo que sería irresponsable decir no vayas a la universidad y de dónde van a salir los doctores y los investigadores y los científicos. O también está mal decir no, pues todos tienen que ir a la universidad. ¿Y qué pasa si alguien quiere dedicarse a la carpintería? O su pasión es simplemente dedicarse al campo. Yo nací en un pueblo y nunca veíamos como la universidad como lo que quieres hacer o no, sino si es tu pasión te apoyamos y si no también. Entonces creo que al final lo que está mal es polarizar. Es decir, eres gente sí, solo si vas a la universidad. O eres profesional sí, solo si vas a la universidad. La realidad es que no. La realidad es que todos tenemos la posibilidad de ser lo que queramos ser y ser profesionales sin un papel, siempre y cuando tengamos la convicción correcta. Sí, de hecho quien polariza es por falta de visión más bien. Porque las personas que tienen mucha visión no van a polarizar. 100% de acuerdo. Ya que caemos en el tema de cómo se lleva la educación en general en varios países, sobre todo en los países donde va un poquito atrás como Venezuela, que las cosas están cambiando, pero sí es verdad que todavía falta. O sea, hay muchas cosas que construir, muchas cosas que empezar desde cero y muchas otras que ya estaban y que se pueden utilizar como complemento. Algo en lo que yo siempre he estado en desacuerdo es en el método de aprendizaje del colegio primario, o sea, de la primaria, del colegio antes, de lo que viene antes de la universidad, independientemente de cómo se llamen los distintos países.
no te enseñan a planificar tu vida, no te enseñan a escoger, no te enseñan a desarrollar tus gustos, no te enseñan a tener educación financiera, por ejemplo. Y en países como donde venimos nosotros, esas cosas son súper importantes, porque si bien la universidad a nosotros, en nuestro aspecto, era gratis, totalmente gratis, lo único que le invertíamos era tiempo, es el recurso que nunca volvemos a recuperar. Siempre somos la versión más joven de nosotros en el momento actual, y lo que hagamos con ese tiempo, esa media hora diaria, tenemos que saberlo aprovechar muy bien. Y eso es algo que no nos enseñan, eso es algo que no sabemos hacer, y aprendemos muchas veces a los golpes, muchas veces equivocándonos, pero bueno, lo importante es aprenderla y saber que desarrollar lo que te gusta es siempre el camino correcto, independientemente de lo que sea. Totalmente de acuerdo. De hecho, si yo volviera a mi infancia, creo que algo que detonó muchas cosas es que siempre me enseñaron a ser curiosa. Y más allá de memorizar o de grabarme algo para llevarlo creo que lo que más necesitamos en la gente es curiosidad. Porque con curiosidad es que hemos logrado lo que hoy somos en conjunto. Entonces, creo que es súper importante que nos eduquen también en eso, ya no solo en ciencias o en letras, sino también a desarrollar habilidades blandas, que al final cuando llegas a un trabajo te las piden. No es como que llegas al trabajo y te dicen, haz esta prueba técnica, y si eres un genio te contrato, haz esta prueba, pero también demuéstrame que puedes enfrentarte a esto, y qué pasa si ocurre esto. Entonces creo que falta un poquito más de eso, entender que somos seres sociales, pero también emocionales. Y de eso depende todas nuestras relaciones y decisiones en el camino. Así es. Y bueno, volviendo a lo que estás haciendo ahorita, ¿estás totalmente dedicada a la escuela de Platzi o tienes otros side projects que salen a partir de, o simplemente es eso? Tengo muchas metas y objetivos personales que están alineados a lo que estoy haciendo hoy día con Platzi. Y también siento una gran responsabilidad. Siento que lo que quiero que construyamos con la escuela es mucho más allá de tecnologías especulativas o de aspectos monetarios, sino la posibilidad de que tengamos un rol protagónico importante. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, precisamente nuestros profesores hablaban de cómo iban a la universidad y fueron las primeras personas en entrar a Silicon Valley, o en hacer cosas en la Universidad de Madrid, o hacer cosas en redes. Y yo digo, creo que es el momento perfecto en que esta nueva generación también construya las bases del futuro, pero ahora a través de una nueva versión de Internet. Y creo que no es solo programando, que es lo que a mí también me emociona. Creo que es también darle espacio a quienes diseñan, a quienes editan, a quienes producen, a quienes escriben, y que no importa dónde estemos, que no nos tengan que decir, tú eres de Venezuela, no te puedo dar una beca. ¿Qué pasaba? Cuando yo estaba en la universidad y quería pedir una beca afuera para hacer intercambio, ya era de no se puede, querida. Entonces creo que a través de lo que estoy haciendo hoy, me encantaría eliminar un poco esas barreras. Me encantaría que esas cosas que de alguna forma a nosotros nos pasaron podamos evitarlas, y que comencemos a tener roles mucho más protagónicos. No solo estudiantes en pro de algo, sino estudiantes desde el inicio construyendo. Y así, creo que sin importar la edad, ya podamos tener muchas más soluciones, propuestas, y cambiar de a poco todo lo que hoy tenemos, ¿no? No sé si ustedes han sentido lo mismo, pero ya no tanto. Pero hace unos años tú decías, soy de Mérida, Venezuela, y era como, la crisis y la cosa. No, ahora es como, no, mira, yo conozco a alguien que trabaja en este proyecto, o yo conozco a alguien que está en Suecia en este proyecto, o yo conozco a alguien que trabaja con esta persona. Entonces, me encantaría que a través de lo que hoy hago en mi carrera profesional pueda seguir aportando al lugar al que nací, pero también eliminar las fronteras y que no nos quedemos solo ahí, sino nos podamos expandir a donde queramos. Excelente, Paula. Yo sé que sí, lo vas a lograr, y de hecho yo creo que ya aportas muchísimo en muchos aspectos. Yo tengo una pregunta en ese orden de ideas y tiene que ver con lo siguiente.
Para nadie es un secreto que en Venezuela, pues la población joven, por no decir que toda la población, está aislada, digamos, de mecanismos financieros, mecanismos internacionales que, digamos, faciliten ciertas cosas. En Venezuela tú no puedes tener tarjeta internacional. Si vas a cruzar la frontera tienes que buscar dinero en efectivo y ver cómo lo escondes para que no te pasen cosas malas. Es decir, hay una, como tú dices, una necesidad de a través de la tecnología quizás sortear esos obstáculos. Y ha pasado, mucha gente en Venezuela trabaja y recibe dinero a través de mecanismos digitales. Le hace criptomonedas o cosas más tradicionales como PayPal, por ejemplo. Como directora de la Escuela de Blockchain y Criptomonedas en Platzi, ¿qué puede hacer alguien que quiera entrar en ese mundo como para, primero, aprender y segundo, obtener como una especie de profit de eso? Digamos, quiere empezar a aprender de cripto, quiere quizás empezar a invertir un poco en cripto y quiere tal vez usar las criptomonedas porque en su país, como es el caso de Venezuela, no tiene acceso a otros mecanismos. ¿Qué camino podría seguir esa persona para lograr eso? De hecho, fue una de las cosas que yo traté de hacer cuando estaba allá. Yo recuerdo que por alguna razón siempre me bloqueaban PayPal. No tengo nada en contra, by the way, solo digo. Y pues es cierto, no teníamos acceso a cuentas, no tenemos acceso a tarjetas. Bitcoin en ese caso para mí es precisamente eso, como un símbolo de libertad. Y creo que invitaría a quien quiere ser parte de esto a verlo no como el lugar en el que me voy a hacer millonario o millonaria, sino un símbolo de libertad, que me permita precisamente lo que mencionaba ahorita, eliminar barreras y comunicarme con personas de otros países. Me enfocaría primero en entenderlo, y no entenderlo como la tecnología descentralizada, sino lo que es capaz de hacer y los casos de uso. Me enfocaría no en generar rendimientos monetarios, sino en entender cómo esto se puede convertir en mi herramienta. Si me preguntan, Colombia y Venezuela no están muy separadas. Pero para una persona que está en Colombia es bastante complejo enviar dinero a Venezuela. Las comisiones, los tiempos en que se tarda en llegar, la tasa variable, etc. Con Bitcoin estás a unos pocos clics. Entonces, si yo pudiese regresar a Paola de 2016-17, le diría: enfócate primero en lo que significa, en los casos de usos y el potencial, antes de en ello como herramienta monetaria. E invertiría lo más importante que tenemos, mi tiempo, en entenderle y aprenderle. ¿Y qué ofrece la escuela de criptomonedas de Platzi para ello? No la he visto. Disclaimer. Claro que sí. Ahorita tenemos 3 vertientes súper importantes. Cuando yo comencé este proyecto viene de una necesidad de precisamente la comunidad querer aprenderla y a utilizarla como herramienta financiera. Creo que nos arriesgamos un poco en ello y fue de no. Ustedes quieren aprender a invertir, pero necesitan entender de qué se trata esto. Así que la escuela primero habla de ecosistemas. Primero se va a enfocar en enseñarte cuáles son todos los conceptos básicos, a qué riesgos te enfrentan de forma transparente y además de cuál es el potencial real de esto. Una nueva versión de Internet más que cualquier instrumento especulativo. La segunda es, por supuesto, inversión objetiva. No lo neguemos. El dinero para nosotros es una herramienta emocional bastante fuerte. Sin embargo, no viene de esta perspectiva de ganar grandes cantidades en pequeños márgenes de tiempo, sino en precisamente lo que Juan Diego decía hace rato, crear una herramienta financiera que a futuro te permita crear estabilidad por encima de cualquier cosa, que es algo que no nos enseñan cuando estamos al menos jóvenes. Y en mi caso lo aprendí por cuenta propia. Y la tercera, y que más me emociona a mí, no pareciera, pero yo vengo de ingeniería, mi cabeza piensa mucho así y me encantaría que ahora no solo se cree esta herramienta de desarrolladores en Web 2, lo que hoy conocemos, sino en Web 3, que tampoco es tan diferente, pero es la posibilidad de hacer un Internet un poquito más justo y transparente. Entonces esas son las 3 vertientes principales y nada, emocionada por todo lo que viene porque es solo el inicio. Súper importante, debemos estudiar antes de invertir. Yo no soy un experto en inversiones, tampoco soy un experto manejando mis propias finanzas. En algún momento también no había 10 marineros, pero hay que estudiar.
hay que estudiar antes de hacer cualquier inversión, antes de meterse en cualquier mundo, no solamente porque es bien mainstream, como lo es ahorita, pero sí hay que aprender y saber, como tú lo dices, algo súper importante, los casos de uso. Antes de aprender la tecnología y de qué está detrás, saber los casos de uso es primordial. Entonces, bueno, excelente reflexión ahí. De hecho, algo que creo que parece obvio cuando no estás en un camino tan académico es que no estudias o que dejas de estudiar. Yo diría que es todo lo contrario. Cuando decides seguir un camino autodidacta, toca estudiar y esforzarse al doble, aunque sea de otra forma. Entonces no vean blockchain como lo que me va a salvar la vida y me va a ayudar a cambiarlo todo, sino más bien como un nuevo camino que me permite estar desde un punto importante de la historia, pero también me va a obligar a crecer y a aprender a un ritmo muy acelerado. Excelente. Ya lamentablemente cumplimos el tiempo que teníamos para esta entrevista. Yo sé que tienes varias cosas que hacer. Nosotros también tenemos una agenda ocupadita hoy. Es para mí un placer tenerte en el podcast. No sé si Marco tiene alguna conclusión final, algo más que decir. Yo como que me inscribo en Platzi. Platzi.com/cripto. No, gracias, Paula. Gracias por estos minutos y por darnos de compartir tu historia y tus conocimientos. Gracias. No. A ustedes por el espacio. Qué bonito reunirme con compañeros de la universidad a hablar de temas tan chéveres. Muchas gracias por crear estos lugares. Claro que sí. Bueno, de más está decirte que este es tu espacio. Cada vez que quieras venir a decir cualquier cosa, aquí está. Solamente estoy a un WhatsApp de distancia, Marco también. No sé si quieres decir algo más, Paula. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Etcétera. Sí, a mí me pueden encontrar en cualquier lugar como Ocando Cripto, @Ocando Cripto con Y. Y nada, anímense a estudiar un montón, no importa el lugar en el que estén. No los define el lugar en el que estén o el papel que tengan, sino lo que decidan adquirir de conocimiento de acá a su futuro. Y tampoco está mal cambiar de camino o decir no quiero esto, quiero lo otro. Lo importante es que no se detengan en el camino a aprender cosas nuevas. Genial. Bueno, muchachos, sin nada más que decir, Cerbero Podcast se despide.